Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver del miembro inferior hoy la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una articulación intermedia que soporta el peso del cuerpo y transmite las fuerzas del piso. Son tres articulaciones que coexisten en la región. La troclear, que está dada por la patela o rótula con el canal troclear que le ofrece el fémur, los cóndilos femorales que se articulan con las mesetas tibiales, que es una articulación bicondilia, y el peroné con la tibia, ¿no? Que es una diartrosis artrodia. O sea, son tres articulaciones que coexisten en esta región y que tienen mucha movilidad. La rodilla extendida tiene mucha estabilidad por la congruencia articular que presenta, por la alineación del fémur con la tibia y también por la acción de la gravedad. O sea que en extensión es muy estable, pero cuando es inestable es en flexión, que solamente va a estar estabilizada por la cápsula, por los ligamentos y por los músculos. Por eso es justamente la posición donde más se lesiona, ¿ah? Sobre todo en los deportes, y eso ustedes ya lo saben. Entonces, tiene 2 grados de libertad, ¿no? Los movimientos que realiza son de flexo-extensión y, como les decía recién, cuando realiza la flexión, hace una rotación medial y lateral, pero solamente con la rodilla flexionada, porque ahí deja de estar bloqueada por las espinas tibiales en el espacio intercondilar, ¿no?, que le ofrece el fémur. Trabaja generalmente en cadena cerrada, ¿no?, justamente por la marcha. Vamos a ver lo que significa el valgo fisiológico. Nosotros tenemos el eje del miembro inferior entre el fémur y la tibia y de hecho trazamos una línea, así se mide el valgo fisiológico, una línea que va desde la articulación de la cadera, pasa por la rodilla y llega a la articulación del tobillo. Y después otra línea ascendente que pasa por el eje de la tibia, llega a la articulación de la rodilla, asciende por el eje del fémur hasta también la articulación. Bueno, eso determina un eje una angulación de 174 grados, que es un ángulo abierto hacia afuera. Eso en términos normales. Después ahora vamos a ver algunas desalineaciones que se producen, algunas desde la infancia que luego se corrigen con el crecimiento, con el desarrollo, y otras que ya quedan estructuradas por alteraciones posturales o genéticas, ¿no? El valgo fisiológico es más acentuado en la mujer porque tiene la pelvis más ancha, ¿no?, que en el hombre. El valgo fisiológico, bueno, acá está cómo se mide, como les comentaba antes, que podemos tener un valgo o podemos tener un genu varo cuando esos ángulos salen de los valores normales, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Fíjense acá cómo se forman los ángulos, tanto en el genu valgo, en el genu varo, como si la alineación es normal, ¿no?, que es de 170 a 179 grados. Pero cuando ya la articulación se va hacia la región medial, ahí tenemos un genu valgo, ¿no?, que es ya patológico cuando es más de 180 grados. ¿Por qué es patológico? Porque con el tiempo empieza a haber un rozamiento en la región lateral, un choque articular entre las superficies articulares,
y eso va a conllevar a una artrosis de rodilla. Y sumado al sobrepeso que pueda tener la persona, que eso va a acentuar el dolor. En el genu valgo, las rodillas se aproximan hacia la región medial. El genu varo ya significa las rodillas arqueadas, ¿no? Entonces, decimos que genu varo cuando el ángulo que se forma con el trazado desde la articulación de la cadera, pasando por la rodilla, como les decía antes, y la articulación del tobillo, es menor a 170 grados. Acá vemos que medimos este ángulo que se forma con el cruce de estas líneas, ¿no? Del lado de adentro. Esto también, el genu varo también trae trastornos en la bicondilia del lado medial de la rodilla, ¿no? Que se puede hacer una osteotomía o un reemplazo total de rodilla si la persona está con mucha inestabilidad y dolor. Todo esto tiene un desarrollo hacia la normalidad, pero comenzamos en el primer año de vida, donde vemos a los bebés que tienen las caderas y las rodillas que se encuentran en flexión. Los fémures y la tibia están enrotados hacia afuera, en rotación externa. O sea que tienen un varo, diríamos, fisiológico, ¿no? Por la edad. Después, eso tiene todo un desarrollo que el niño, cuando comienza a mantenerse en pie y empieza a caminar, lo hace ampliando la base de sustentación. Y ahí, ampliando la base de sustentación, caminando con los piecitos separados, es cuando todavía acentúa más el genu varo. Bueno, a partir de los 2 años empieza a haber cambios, ¿no? Empieza a haber cambios en el eje del fémur y de la tibia, en la posición, y de los 3 a los 6 años ya empieza a desarrollarse el genu valgo, ¿no? A los 6 años, como les marqué acá, ya comienza una nueva etapa del enderezamiento de los miembros inferiores, y a los 10 años ya la articulación está más estructurada y se acerca más al valgo que se representa en la edad adulta. Ahora lo vamos a ver en estas imágenes. Fíjense ustedes, el bebé cuando empieza a caminar, ampliando la base de sustentación, como tiene rotado el fémur y la tibia, y es un varo que se presenta, pero es fisiológico. Después, a medida que pasa el desarrollo y el crecimiento, se van alineando tanto el fémur como la tibia, hasta que empieza alrededor de los 6 años a entrar en una etapa de valgo. Y en la figura 4 ya vemos el valgo constituido semejante al que va a presentar en la edad adulta. Acá vemos un genu valgo bien marcado y acá vemos un genu varo. Cualquiera de las dos posturas que estén exageradas van a traer alteraciones que evolucionan a artrosis, ¿no? Y posterior cirugía para poder alinear el miembro inferior y para evitar el dolor y poder facilitar la marcha. Bueno, ahora vamos a ver los movimientos de flexo-extensión, los grados de movimiento que tiene la rodilla. Tiene una flexión activa de 140 grados con cadena flexionada y de 120 grados con cadera extendida. ¿Por qué menos grados con cadera extendida? Porque están muy
una tensión muy alta a los isquiotibiales. Entonces hay una limitación del rango articular. Cuando la cadera está flexionada, prima el componente flexor en la rodilla de los isquiotibiales y se atenúa el componente extensor. Entonces tenemos más posibilidad de tener mayor rango articular. La flexión pasiva, porque le estamos forzando, ¿no?, con esta posición, es de 160 grados. Un acortamiento del cuádriceps produce la hiperextensión de rodilla, que ya lo hemos visto en algunos prácticos, que es el genus recurvatum. Las rodillas y el fémur se van todo para atrás, y la inversa, el genuflexo, es cuando la rodilla está en flexión permanente por acortamiento de los músculos isquiotibiales. Bueno, como habíamos dicho antes, la rotación axial de la rodilla se mide en esta posición, ¿no? Se mide en esta posición y tenemos una rotación interna de 30 grados y una rotación externa de 40 grados. Solamente es posible la rotación con la rodilla flexionada, porque nosotros es como que abrimos esta bisagra de la articulación y permite liberar el tope, el pivot de las espinas tibiales, y eso nos permite llevar la tibia hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Llevar el pie hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en flexión nosotros lo que estamos haciendo es sacando el bloqueo articular. La superficie de la flexión y de la extensión está dada por los cóndilos femorales. Ambos cóndilos tienen una base convexa, que se articula con las superficies tibiales que son cóncavas, ¿no? Son dos cóndilos que se oponen a dos cóndilos tibiales. Por eso se dice que la articulación es bicondilia. La superficie de la tibia, ahora se los voy a mostrar en el atlas, tiene una separación, una eminencia que separa ambas cavidades glenoideas, que se llaman eminencias intercondilias, ¿no? Los cóndilos hacia atrás tienen esta hendidura que se llama hendidura intercondilar, que es donde se alojan las espinas tibiales cuando la rodilla está bloqueada, y hacia anterior vamos a ver la superficie de la tróclea femoral, la llamamos tróclea femoral, cuya vertiente externa o lateral es más grande y es más ancha, porque es la vertiente que contiene a la rótula dentro del canal troclear. Bueno, voy a dejar de compartir para compartir este atlas que quería que lo vieran. Fíjense, esta es una mostración cadavérica, se llama, ¿no? Donde podemos ver cómo se articula los cóndilos femorales con la meseta tibial. Acá vemos la articulación tibio-peronea superior, que la había nombrado antes, vemos la rótula por delante. Fíjense la forma de los cóndilos, como el cóndilo medial desciende mucho más que el cóndilo lateral. Y justamente el cóndilo tibial medial también es más cóncavo para recibir al cóndilo femoral que lo es el cóndilo tibial lateral para recibir al cóndilo femoral lateral, ¿no? Estas superficies laterales, tanto de la tibia como del fémur, son convexas. O sea que resbalan, ¿no?, durante los movimientos de flexión y de rotación axial. En cambio, el cóndilo medial está más encajado porque la superficie de la tibia, del cóndilo medial de la tibia, es más profundo, es más cóncavo.
Acá vemos a la rodilla en el espacio de la vista posterior. Fíjese, este es el espacio intercondilar que yo les decía, y acá vemos en la meseta tibial, vemos las dos cavidades glenoideas, y en la parte central vemos estas espinas, que se llaman eminencias intercondilias, que encajan perfectamente cuando la rodilla está extendida en este espacio profundo. Por eso nosotros no podemos rotar la rodilla con la rodilla, vaya la redundancia, extendida, sino que la tenemos que flexionar para poder desbloquearle estas espinas, ¿no? Estas eminencias intercondilias. Acá vamos a ver una vista superior. Esta es una vista lateral, ¿no? Acá vemos la rótula, vemos el peroné y vemos la tibia, ¿eh? Y esta es la superficie de la meseta tibial, ¿no? Este es el cóndilo lateral de la tibia y este es el cóndilo medial. Lo que estamos viendo en esta imagen son los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Esta es la parte anterior de la tibia, este es el tendón rotuliano, esto que está marcado con 23, es el tendón del cuádriceps, y esto que vemos acá que está cortado es el ligamento cruzado anterior. Y lo que vemos acá es el ligamento cruzado posterior. Voy a aprovechar la descripción, ahora lo vamos a ver en el teórico, así ya les queda esta descripción de los meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que van a estar adaptando a la articulación de la rodilla para darle congruencia, para darle congruencia articular, para descargar todo el peso de la gravedad, todo el peso del que recibe el cuerpo y disipar las fuerzas. Para eso está el menisco, para amortiguar todos los movimientos y para acompañar a los deslizamientos que hacen los cóndilos femorales sobre la tibia, porque los meniscos no están totalmente pegados a la meseta tibial, sino que están unidos solamente por sus extremos, por el cuerno anterior, se dice, y por el cuerno posterior. Toda esta parte lateral de los meniscos está suelta. Toda esta parte lateral está suelta y acompaña los movimientos de los cóndilos femorales. Cada vez que movemos la rodilla flexionada y que hacemos esa rotación, o que flexionamos y extendemos, los cóndilos van arrastrando estos meniscos, para no dañar la articulación. Es como que se valen de esta estructura justamente para no generar artrosis. Antes se operaban a los jugadores, a los deportistas, y después evolucionaban artrosis porque se quedaban sin este tejido protector. Ahora lo que se hace, se sutura con una cirugía laparoscópica y se repara. El menisco lateral es más, tiene forma de O. Tiene forma de O. El menisco medial tiene forma de C, de media luna, es más abierto. Otra cosa que les quería decir es que no tiene irrigación esta parte del cuerpo del menisco, solamente los cuernos, el cuerno anterior y el cuerno posterior, el cuerno anterior, el cuerno posterior. O sea que si se rompe en esa zona, se va a cicatrizar por la irrigación, pero si se rompe en esta región, no se puede reparar por sí solo, ¿no? Por eso hay que suturarlo. Los meniscos se mueven por acciones musculares, por acciones musculares, por acciones ligamentosas también, aparte de los movimientos de la rodilla, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a la extensión de la rodilla, los meniscos se van hacia adelante. Cuando voy a la extensión, cuando voy a la flexión, perdón, los meniscos se deslizan hacia atrás.
Entonces, en la extensión se deslizan hacia adelante y en la flexión hacia atrás. ¿Por qué? Por acciones musculares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el meñisco medial, adelante, recibe expansiones del músculo cuádriceps, hacia lateral recibe expansiones del ligamento colateral medial de la rodilla y hacia posterior recibe inserciones del ligamento cruzado posterior y del músculo semimembranoso. Entonces, cuando yo flexiono la rodilla, como actúan los isquiotibiales, me traccionan del meñisco para atrás. El meñisco externo o lateral también está unido por delante al cuádriceps, hacia lateral está unido por al músculo popliteo, que es un flexor y rotador interno de la rodilla, y también está unido al ligamento cruzado posterior. O sea que a veces sufre lesiones porque justamente está adherido a muchas estructuras para desplazarse por un lado, pero por el otro lado, si tenemos un accidente deportivo en el campo de juego, se va a lesionar todo, se va a lesionar el cruzado anterior, el meñisco y vas a tener una fractura del platillo tibial. Bueno, dicho todo esto, vamos a dejar de compartir y les quiero compartir ahora una aplicación que es el Anatomy Learning, simplemente para que ustedes vean los ligamentos y los visualicen un poquito mejor por los colores que tienen. Este es el ligamento colateral medial, ¿no? Que va del cóndilo medial del fémur al cóndilo medial de la tibia. Va a recibir expansiones de los músculos de la pata de ganso, ¿no? Del semitendinoso, del gracil y del sartorio, este ligamento. ¿Para qué? Para reforzar el valgo fisiológico, o sea, para que la rodilla no se me vaya para adentro en exceso, van a estar justamente estos ligamentos reforzando la articulación por dentro. El ligamento colateral medial, que va a unir el cóndilo medial, como les decía, tanto del fémur como de la tibia, y los músculos de la pata de ganso. Bueno, después tenemos el ligamento colateral peroneo, el ligamento colateral peroneo que va desde el cóndilo lateral al peroné. Este está reforzado también por el bíceps y por el tendón de la fascia lata también. Bueno, este es el tendón rotuliano, ¿no? Que va a la tuberosidad anterior de la tibia y que está unido a el vértice de la patela femoral o de la rótula, ¿no? Que acá no está presente. Bueno, esto en blanco es la cápsula y acá tenemos por detrás el ligamento oblicuo y este es el popliteo arqueado. Estos ligamentos de la parte posterior de la rodilla, el oblicuo, son expansiones del semimembranoso, del músculo semimembranoso. Y esto del popliteo, se llama ligamento popliteo arqueado. Esos están en la parte posterior. Esto que nosotros vemos acá en blanco es la cápsula articular que reviste toda la articulación. Y intracapsulares tenemos, o sea, dentro de la cápsula, dentro de la articulación, perdón, tenemos a los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado posterior, que ya lo habíamos visto en la mostración cadavérica que les hice, el cruzado posterior esta es una vista posterior de la rodilla, ¿no? Desde el espacio retroespinal, se llama este espacio retroespinal de la tibia, a la cara externa del cóndilo interno. Es un trabalenguas, pero bueno, es la forma de aprenderlo. Y después tenés el ligamento cruzado anterior, que es el que más se lesiona, que
se inserta en el espacio preespinal de la tibia, a la cara interna del cóndilo lateral del fémur. Estos ligamentos están cruzados cuando en estado pasivo de la rodilla, o sea, cuando estamos parados, están cruzados para darle estabilidad a la rodilla. El cruzado anterior evita, se tensa en la extensión de la rodilla y evita que la tibia se vaya hacia adelante, o que el fémur se vaya hacia atrás. Y el cruzado posterior evita que la tibia se vaya hacia atrás, o el cóndilo o el fémur hacia adelante. Bueno, estos ligamentos están cruzados, pero están paralelos cuando nosotros hacemos la rotación axial de la rodilla. Prosiguiendo con el teórico, vamos a seguir en los conceptos de las superficies tibiales, que acá ya se los he dicho con las imágenes que les mostré, pero los vamos a volver a repasar para reforzarlos. La superficie tibial en función de la rotación axial, ¿no? Lo que hablábamos antes, la cresta roma longitudinal de la superficie inferior, al encajarse en la garganta de la polea, en toda la longitud, impide el movimiento de rotación. Los que yo les decía antes, las espinitas que tiene la tibia, que se llaman eminencias intercondilias, y que estaban en el espacio intercondilar. Entonces, ahí no tenés posibilidad de rotación. Cuando la rodilla está extendida. Para que la rotación sea factible, como dice acá, debe flexionarse la rodilla. Entonces, la eminencia intercondilia, medial es la que hace de pivot para poder producir la rotación de la pierna, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro, la rotación de la tibia hacia adentro o hacia afuera. Esa rotación, el eje de rotación entonces pasa por la espina tibial interna, como les decía antes, o eminencia intercondilia interna. Tiene dos nombres, los dos nombres son aceptados. Por eso dice, el eje de rotación de la rodilla pasa por esa espina. Los cóndilos, bueno, como ya les decía, el cóndilo interno diverge más, se va más hacia afuera, como lo vemos, ahora se los voy a mostrar acá, lo vemos en esta imagen, ¿no? Diverge más y es más largo, es más estrecho, pero desciende más que el cóndilo lateral. La glenoide interna, esta es la superficie tibial, a ver si las voy a mostrar acá. Estas son las superficies de la tibia. Esta es la superficie, el cóndilo lateral de la tibia, que es convexo. Se dan cuenta que es convexo. Y el cóndilo medial es cóncavo, o sea que está más encajado el cóndilo femoral en la tibia que lo está el cóndilo lateral. Por eso dice que cuando flexiona la rodilla, el cóndilo asciende por la vertiente anterior, en dorso de asno se llama esto, ¿no? Asciende por la vertiente anterior y después desciende por la vertiente posterior. Esto cuando veamos el práctico lo vamos a ver con alguna maqueta para que sea más fácil para entender el movimiento sobre todo, ¿no? Acá dice la glenoide externa es convexa hacia arriba. Por lo tanto, el cóndilo femoral interno es más estable, ¿no? Por la concavidad que tiene la tibia. El cóndilo externo, por lo tanto, es más inestable. ¿Por qué es más inestable? Porque tiene una superficie convexa del cóndilo femoral y una superficie convexa también de la tibia. Por eso decimos que es
inestable. Por lo tanto, esa estabilidad depende de los ligamentos cruzados, como les expliqué antes, porque eso es lo que le da estabilidad a la articulación para que la rodilla para que la tibia no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Bueno, acá hablamos de acá nombra los meniscos o fibrocartílagos articulares, que ya de eso hemos hablado recién, ¿no? Que están para lograr la congruencia articular. Y en la rotación, hay determinantes en la rotación automática de la rodilla. Y eso depende del desarrollo del borde condilio. La curva posterior del cóndilo externo es algo mayor que el interno. Durante los movimientos de flexión, los cóndilos ruedan y resbalan sobre las glenoides en cadena abierta, ¿no? Esa es una articulación convexa cóncava, o sea, rueda y desliza en el mismo sentido. El cóndilo externo rueda el doble que el interno. ¿Por qué? Por la convexidad que yo les explicaba y porque tiene mayor superficie el cóndilo tibial lateral, ¿no? Entonces, y por la convexidad, como bien dice acá. El cóndilo interno retrocede un poco ya que está dentro de la glenoides que es cóncava. Entonces está más encajado, ¿no? Como lo habíamos visto en la mostración cadavérica. Entonces, se conoce como rotación automática de la rodilla cuando al flexionar la rodilla se produce una rotación interna y cuando se extiende la rodilla se produce una rotación externa. Ya lo vamos a practicar cuando estemos en la facultad y vamos a ver que es involuntario y es automático. Nosotros cuando flexionamos la rodilla, el pie se nos va para adentro y cuando cuando extendemos todo el miembro inferior, el pie se va para afuera. A eso se le llama rotación automática. Y durante la extensión, ese tubérculo intercondilio medial o espina tibial interna, que yo les había mostrado antes, es más alto que el externo. Entonces hace un tope óseo y ese tope óseo en la rotación externa bloquea la rodilla en extensión. Por eso el tubérculo intercondilio medial es el pivot central, el eje de la rotación de la rodilla. Lo que determina también la rotación es la orientación de los ligamentos colaterales y también lo que también es un determinante para la rotación son los rotadores internos que son más potentes, como la pata de ganso, los músculos de la pata de ganso y el músculo popliteo. Son más potentes que los músculos rotadores externos de la rodilla, como son el bíceps y también el tensor de la fascia lata, ¿no? Bueno, de los meniscos ya hemos hablado bastante sobre la inserción. Acá tenemos el menisco medial, el menisco lateral. Estos son los cuernos anteriores y los cuernos posteriores. Dijimos que no están irrigados el cuerpo del menisco, solamente la extremidad del menisco está irrigada, por eso cuesta la cicatrización. Acá vemos el ligamento cruzado posterior, acá vemos el ligamento cruzado anterior, y estos son los ligamentos colaterales de la rodilla. A su vez, la rótula también tiene ligamentos que van a estar unidos, ligamentos meniscos, alerones, meniscos rotulianos, que la van a estabilizar a la rótula dentro de la tróclea femoral, ¿no? Y como les decía antes, el menisco medial va a recibir expansiones del músculo cuádriceps, del ligamento colateral
tibial, del ligamento cruzado anterior y del músculo semimembranoso. Y el menisco lateral va a recibir expansiones también del cuádriceps, del ligamento cruzado posterior y del músculo popliteo. Por eso en la flexión los meniscos se desplazan hacia atrás y en la extensión se desplazan hacia adelante, porque como aparte en la extensión tironean estos alerones que tiene la rótula cuando se extiende se va hacia arriba, cuando se extiende la rodilla. Entonces ahí se lleva a los meniscos. Bueno, esta es otra imagen similar. Los meniscos, ya les había dicho que se desplazan hacia adelante en la extensión, hacia atrás en la flexión de rodilla. Y durante la rotación, nos faltó remarcar, durante la rotación externa, el menisco externo avanza y el menisco interno retrocede. Esto también se los voy a reexplicar en práctico para que veamos la articulación y por qué y cómo se mueve el fémur con respecto a la tibia, porque no rota el fémur y la tibia todos juntos. El fémur se va para afuera y la tibia se va para adentro. Por eso dice que durante la rotación externa, el menisco externo avanza y el menisco interno retrocede. Y durante la rotación interna, el menisco interno avanza y el menisco externo retrocede, porque está acompañando el movimiento que hacen los cóndilos del fémur. Entonces, toda esta movilización la vamos a ver cuando veamos el práctico. Bueno, la rótula es un hueso sesamoideo que está donde se inserta el recto anterior del cuádriceps y después, mediante una prolongación del tendón rotuliano, llega hasta la tibia. Entonces, forma parte del aparato extensor de la rodilla y es una polea móvil. Y este hueso sesamoideo guía el movimiento y le da al cuádriceps mayor eficacia para su función. Perdón, a ver. Actúa como una polea móvil, bueno, eso ya lo vimos. La rótula se queda quieta en la flexión-extensión y es el fémur el que se mueve. Nunca se desplaza en forma transversal la rótula, siempre se desplaza en sentido longitudinal, salvo que haya una desalineación, que muchas veces en el profesorado yo esto se los he explicado, cuando tienen dolores de rodilla o me preguntan sobre los dolores de rodilla, les explico muchas veces que es porque hay una contractura de la cintilla iliotibial, del tensor de la fascia lata, que tracciona la rótula hacia afuera. Porque si bien la tróclea femoral tiene una vertiente, esta vertiente externa o lateral más elevada, para que la rótula no se desplace hacia lateral, pero llega un momento que cuando hay una contractura muy potente de este músculo que tiene expansiones hacia la rótula en forma lateral, la tracciona para afuera. Por más acción que haga, porque a la rótula también de la zona medial le llega el vasto medial del cuádriceps, pero es mucho más potente la acción que ejerce la cintilla iliotibial. Entonces la saca de lugar, ¿no? Como les decía. Y produce mucho dolor. Ustedes piensen que a pesar de todo, la rótula tiene en su cara anterior, que es la cara que mira, la cara anterior, que es la cara que mira a la tróclea femoral, tiene un cartílago gruesísimo, que cuesta mucho para que ese cartílago se lesione y evolucione artrosis, pero con los movimientos repetidos y cuando está desalineada, eso se gasta y se lesiona y produce mucho dolor. Esta es una clasificación que bueno, estudiamos nosotros como kinesiólogos, pero para que ustedes sepan nomás,
de que es una clasificación de los distintos tipos de rótula que puede haber en forma congénita, o sea, de nacimiento podemos tener algún tipo de desalineación, algún tipo de rótula que tienda a salirse del canal troclear. Esta sería como lo normal, ¿no? Esta, la tipo 1. Pero ven que dice, ambas carillas son ligeramente cóncavas, simétricas y casi iguales. Pero ¿cómo es? El tipo de rótula también tiene mucho que ver en las desalineaciones, ¿no? Bueno, acá menciona justamente lo que les decía antes del cartílago muy, muy grueso que tiene y está muy sometida a las presiones, ¿no? Justamente por los movimientos que hace en forma permanente. La rótula empieza a tomar contacto con la tróclea femoral a partir de los 30 grados de flexión. Lo que evita, como les decía antes, los desplazamientos de la rótula es la tracción del cuádriceps, ¿no? Que generalmente la mantiene alineada. El vasto medial también la mantiene alineada y el tensor de la fascia lata, como les explicaba antes, por fuera, ¿no? Y acá, bueno, explica lo del acortamiento que les decía antes del tensor de la fascia lata y cómo tracciona de la rótula para afuera. Generalmente se da en los ciclistas o en los corredores. Eso ya creo que se los comenté varias veces. El ligamento colateral de la rodilla tenemos el ligamento colateral peroneo, que va desde el cóndilo lateral del fémur a la cabeza del peroné. Los ligamentos y el ligamento colateral tibial, que antes le conté que evita el valgo de la rodilla. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando les mostré en la aplicación en colores que junto con con los músculos de la pata de ganso están reforzando la cara interna de la rodilla para evitar el valgo de la rodilla, ¿no? O sea que la rodilla se vaya hacia adentro, se junten las rodillas, ¿no? Para decirlo así en forma sencilla. El ligamento colateral peroneo, el que está por fuera de la rodilla, evita el varo de la rodilla, al revés. El tensor de la fascia lata también actúa como un ligamento activo, reforzando el colateral peroneo, y los músculos de la pata de ganso, que son el semitendinoso, el gracil y el sartorio, ¿no? Que ya los habíamos nombrado antes. Bueno, acá está la dirección de los ligamentos cruzados que ya también los vimos, están dentro son intraarticulares, el anteroexterno que ya se los nombré, que se inserta en la superficie preespinal del cóndilo externo hasta la cara interna del cóndilo externo del fémur, y el ligamento póstero interno que se inserta en el espacio retroespinal, ¿no? Es este que vemos por detrás. El que vemos acá por delante es el cruzado anterior, el que está por detrás es el ligamento cruzado posterior, que va desde el espacio retroespinal a la cara externa del cóndilo medial de la tibia, del fémur, perdón. Bueno, acá vemos todo esto es lo que yo les expliqué antes de los ligamentos cruzados y del movimiento, cómo accionan con los meñiscos en los movimientos que hace la rodilla de flexión y extensión, ¿no? Los ligamentos, bueno, llevan el nombre porque están cruzados cuando nosotros estamos parados, ¿no? En forma pasiva. El cruzado anterior es el tope de la hiperextensión. Y el cruzado posterior es el tope de la flexión. Cuando nosotros veamos los topes en el cuadro, ponemos, si es flexión, el tope es el cruzado posterior, si es extensión, el cruzado anterior.
El cruzado posterior evita que la tibia se desplace hacia atrás, como les decía antes, y el cruzado anterior evita que la tibia se desplace hacia adelante. Estas maniobras que ven ustedes acá también las vamos a hacer en el práctico, donde se toma la pierna, se toma la tibia y se mueve hacia adelante y hacia atrás, y si se desplaza hacia adelante demasiado, o sea, la persona está acostada en una camilla con la rodilla flexionada, ¿no? Entonces, ponemos ambas manos atrás en los gemelos y tiramos de la tibia para adelante. Si se mueve porque hay una lesión del ligamento cruzado. Eso se refiere esto que también son maniobras que las tenemos que ver en el práctico. Los músculos extensores de rodilla, vamos a ver ahora que cuáles son. El principal extensor, el que nos permite marchar y deambular como humanos, es el músculo cuádriceps, que es un músculo biarticular, es flexor de la cadera y extensor de la rodilla, y está inervado por el nervio femoral, que es una rama terminal del plexo lumbar. Bueno, y después tenemos también el tensor de la fascia lata, que también es un extensor de la rodilla. Es un músculo que va desde la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo de Gerdy de la tibia. Es músculo cuando está arriba en la cadera, pero después se une junto a la aponeurosis glútea y baja por la parte lateral de la pierna, ¿no? Y va hasta la tibia. Ahora bien, le da expansiones a la rótula, como yo les decía, por eso la desplaza, y el tensor de la fascia lata es flexor de la cadera, abductor y rotador interno, y está inervado por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Bien, los músculos flexores de rodilla, bueno, ya sabemos, ¿no? Son los isquiotibiales, o sea, el bíceps femoral, la porción corta y larga, el semitendinoso, el semimembranoso. Estos músculos, el semitendinoso y el semimembranoso, van desde la tuberosidad isquiática del coxal a la tuberosidad medial de la tibia. Y el bíceps femoral va también de la tuberosidad isquiática, pero va a la cabeza del peroné. Después tenemos el gracil, que va desde el pubis hasta la tuberosidad medial de la tibia. Es aductor, es flexor también de la cadera, y después tenemos al músculo sartorio, también es flexor de rodillas, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y va también hasta la tuberosidad medial de la tibia. Es flexor y rotador externo de la cadera, y en la rodilla es es flexor y rotador interno. Y el músculo popliteo, que es flexor y rotador interno de la rodilla también. A ver, vamos a ver. Las isquiotibiales están inervados por ramas colaterales del nervio ciático. El sartorio está inervado por el nervio femoral, el gracil por el obturador, y el popliteo por el nervio tibial. Después tenemos los gastronemios, medial y lateral, que flexionan pero levemente, ¿no? La rodilla. Los rotadores de la rodilla son el bíceps femoral, que recién lo nombramos, el tensor de la fascia lata. Estos son rotadores externos, perdón. Los rotadores externos son el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata, nada más. Esto acá está mal. Y los rotadores internos son el sartorio, el semitendinoso, el semimembranoso y el popliteo, que ya los nombramos anteriormente, nombramos las acciones y la inervación. Son más potentes los rotadores internos, los músculos de la pata de ganso y el popliteo. ¿Por qué? Porque yo tengo que reforzar que la rodilla no se me vaya a valgo. Es más posible que la rodilla se me vaya a valgo que se me vaya a varo. Entonces por eso hay más refuerzo
de los rotadores internos. Y también acá está colaborando para el valgo el ligamento colateral tibial, en que está reforzando la articulación internamente. Bueno, chicos, hemos finalizado por hoy. El resto de las dudas lo vemos, si Dios quiere, en el próximo práctico. Que tengan buenas tardes.